y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.2, Nueva Granada. La última vez hicimos un amplio repaso desde los orígenes del Imperio Español hasta el final de la era de los Habsburgo. Bueno, hoy vamos a cubrir el avance del Imperio Español a medida que se aplican las reformas bajo la nueva dinastía borbónica, pero lo haremos con un enfoque particular en los dominios españoles que con el tiempo se convertirán en la Gran Colombia. Dominios que surgen de un nuevo virreinato que los Borbones establecerán, el Virreinato de Nueva Granada. Lo que empezó como una especie de zona rural imperial, empezó a surgir a finales de 1700, justo a tiempo para que todo se fuera al carajo. Como dijimos la semana pasada, Cristóbal Colón fue el primer español que llegó a Sudamérica. En su tercer viaje, en 1498, se topó con el continente cerca de la desembocadura del río Orinoco, en lo que hoy es el noreste de Venezuela. Siguió a lo largo de la costa norte hasta llegar a un pequeño grupo de islas, la más grande de las cuales llamó Margarita, y en la que descubrió un riquísimo yacimiento de perlas que sería el foco inicial de los españoles. Sin embargo, esto se llevaría a cabo a espaldas de Colón, ya que la corona española estaba descontenta tanto con él como con las capitulaciones de Santa Fe, por lo que, sin que Colón lo supiera, el obispo Fonseca, recordemos que fue el ministro que dirigió la primera fase de exploración y colonización española en América, lanzó nuevas expediciones dirigidas por hombres que habían participado en los dos primeros viajes de Colón y que ahora querían ir por su cuenta. Y así, en 1499, 3 naves al mando de Alonso de Ojeda siguieron la ruta del tercer viaje de Colón y continuaron por la costa norte de Sudamérica hasta llegar al Golfo de Venezuela y a través de un estrecho al Gran Lago de Maracaibo. A Ojeda se le atribuye oficialmente el nombre de Venezuela, aunque he visto dos explicaciones. La primera es que se trataba de un nombre indígena de la zona, y la otra es que a un cartógrafo italiano de la expedición de Ojeda le recordaba a la ciudad italiana de Venecia. Ese cartógrafo no era otro que Amerigo Vespucci, quien gracias a los mapas del Nuevo Mundo que elaboró en ese viaje y en otros futuros, terminó dando nombre al continente del hemisferio occidental que hoy llamamos América. A finales de 1499 y principios de 1500, otra expedición al mando de Rodrigo de Bastidas llevó 2 naves más al oeste, tratando de rodear la cuenca del Caribe y buscando siempre la elusiva vía marítima hacia China. Bastidas descubrió la desembocadura de un enorme río al que bautizó con el nombre de Magdalena y siguió avanzando hasta llegar al Golfo de Urabá, que es el cuerpo de agua que hace de eje entre Sudamérica propiamente dicha y el Istmo de Panamá. Al darse cuenta de que se trataba de una enorme masa de tierra y no de una isla más, este tramo septentrional de Sudamérica pasó a llamarse Tierra Firme, y a medida que los españoles se extendieron por Sudamérica, Centroamérica y el Golfo de México, todas estas posesiones pasaron a llamarse Tierra Firme, en contraposición a sus posesiones insulares. Pero aunque estas partes de la futura Venezuela y Colombia fueron los primeros territorios continentales cartografiados y colonizados, el interés español disminuiría rápidamente a medida que la conquista de México y Perú atraía su atención hacia riquezas más obvias e inmediatas. Los españoles construyeron un fuerte en la pequeña isla de Cubagua, que fue abandonado y reasentado con frecuencia, al igual que sus intentos de asentarse en tierra firme. Pero en 1515, los españoles construyen por fin el que se convierte en el asentamiento europeo ocupado de forma permanente más antiguo de Sudamérica, Cumaná, y sigue allí hoy. Una década más tarde, en 1528, toda la región cae bajo la autoridad de una casa bancaria alemana dirigida por la familia Welser, quienes habían prestado una gran cantidad de dinero en efectivo a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y a cambio, esta casa bancaria alemana obtuvo una licencia para explotar la provincia de Venezuela, lo que trataron de hacer contratando mercenarios españoles para buscar tesoros, pero estos mercenarios en su mayoría no encontraron nada. Finalmente, la cruel reputación del régimen Welser
empeoró lo suficiente como para que el rey Felipe II les revocara la licencia para explotar la provincia de Venezuela en 1556, lo que casualmente coincide con su primera bancarrota declarada en 1557. Y en el lado colombiano, Rodrigo de Bastidas fundó el puerto de Santa Marta, pero no lo hizo hasta 1525 porque el interés inicial en la región había cambiado hacia el Istmo de Panamá y su corta ruta terrestre hacia el Pacífico. Luego, en 1533, se fundó otro puerto llamado Cartagena, y al final sería Cartagena la que se convertiría en el principal puerto de la región. Así que no fue hasta la década de 1530 que las expediciones finalmente comenzaron a dirigirse hacia el interior, específicamente a través del Magdalena. Estas expediciones eran siempre influenciadas por la famosa leyenda de El Dorado, una ciudad hecha de oro que siempre estaba justo más allá del horizonte. Y en 1538, los españoles lanzan una tortuosa expedición para llegar hasta la cabecera del Magdalena. Partieron 800 hombres y solo llegaron 200 al final. No encontraron El Dorado, pero se toparon con los amerindios más avanzados de toda la región, que vivían en comunidades agrícolas complejas, aunque nada en la escala o sofisticación de los incas y aztecas. Los españoles conquistaron todo lo que encontraron a su paso y rebautizaron el territorio con el nombre de Nueva Granada. Y en 1538 fundaron una ciudad que oficialmente se llamó Santa Fe, pero que sería conocida por todos por una deformación de la palabra nativa de la zona, Bogotá. Así que en 1538 nace Bogotá. Por la misma época, otras expediciones recorrieron el río Orinoco en Venezuela, pero todas fracasaron en la búsqueda del Dorado. La región entre la costa y el Orinoco, por ejemplo, resultó ser solo enormes extensiones de prados sin valor, atravesados por lechos de ríos que se inundaban entre mayo y octubre y luego se secaban de noviembre a abril, siendo que todo este terreno estaba infestado de aproximadamente 1.500 millones de insectos, pero no de metales preciosos. Aunque nunca se descubrió el dorado, sí se hallaron buenos yacimientos de oro en el interior de lo que hoy es Colombia, pero no se trataba de grandes explotaciones mineras, sino de bateo de oro en los arroyos, así que nada que ver con lo que había en Perú y México. En 1567 se fundó Caracas, la futura capital de Venezuela, lo suficientemente alejada de la costa como para que el calor y las enfermedades no fueran insoportables. Unos años más tarde, un noble español que había ayudado en la administración de la Española emigró a Caracas y obtuvo amplias concesiones de tierras y privilegios políticos. Ese noble, Simón de Bolívar. Y durante las 7 generaciones siguientes, la familia Bolívar formaría parte esencial del circuito íntimo de la aristocracia criolla de Venezuela, es decir, la aristocracia blanca nacida en América, hasta que ese largo legado cayó sobre los delgados hombros de un joven temerario que también heredó el nombre del patriarca original de la familia, Simón Bolívar. A partir de ese momento, la colonización y el interés español se limitó a las costas. Aparte de Bogotá y las regiones auríferas, el interior fue prácticamente ignorado por el Estado y dejado en manos de la Iglesia. Los misioneros católicos, primero franciscanos y dominicos, y más tarde jesuitas, de los que hablaremos al final del episodio, se dieron a la tarea de convertir a los amerindios. La única exportación importante que salió de todo esto fue el oro que ahora se enviaba desde Cartagena, y las cifras de población nos confirman dónde estaban las prioridades españolas. En 1700 Cartagena tenía quizás 5.000 habitantes, Caracas 6.000 y Bogotá más o menos lo mismo. Y esto era al mismo tiempo que Lima, la capital de Perú, estaba llegando a 40.000. Así que durante toda la época de los Habsburgo, todo lo que se convertiría en la Gran Colombia no era particularmente importante. Pero con la llegada de los Borbones y los cambios en el equilibrio de poder en Europa, más la presión de rivales en el Caribe, llevaron a los españoles a interesarse más activamente por el desarrollo de la región. La última vez nos quedamos con el desafortunado rey Carlos II de España, al borde de la muerte en noviembre de 1700. Como Carlos II era estéril y discapacitado, todos en Europa estaban nerviosos por lo que iba a pasar cuando finalmente muriera. Sin herederos directos al trono español,
el asunto iba a parar en el enrevesado mundo de los linajes reales, todos ellos interconectados en última instancia. Y, cuando se trataba de reclamar la corona española, se reducía a dos bandos. Por un lado estaba el gran rey Luis XIV, que había estado gobernando Francia durante más de 50 años. Luis era nieto del rey Felipe III de España, y su esposa era la hija mayor del rey Felipe IV de España. Y luego, en el otro bando, estaba el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I, que había sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico durante más de 40 años. Leopoldo I era también hijo del rey Felipe III y estaba casado con la hija menor del rey Felipe IV. La larga rivalidad entre el rey Luis XIV y el emperador Leopoldo había marcado la política europea de las dos últimas generaciones, y estaban a punto de enfrentarse una última vez, ahora por la sucesión española. Ahora bien, si todo hubiese seguido su curso natural, la muerte de Carlos II habría dejado la línea de sucesión en manos de sus hermanas, y ya que la hermana mayor estaba casada con Luis XIV, sus hijos, es decir, un montón de príncipes franceses, hubieran tenido el derecho más fuerte al trono español. Pero, reconociendo que no se podía permitir que un cambio tan enorme en el equilibrio de poder se produjera a ciegas, las rondas de negociaciones diplomáticas de finales de la década de 1690 trataron de repartir las posesiones españolas entre varios pretendientes para satisfacer las ambiciones de todos, mantener el equilibrio de poder y evitar de algún modo una gran guerra cuando Carlos II inevitablemente muriera. Y en 1698 todo el mundo acordó finalmente una compleja reasignación del territorio y la entrega de la corona española y su imperio americano a uno de los nietos de Leopoldo, José Fernando, el elector de Baviera, que tenía 6 años en ese momento. Pero desgraciadamente el pobre niño murió un año después y todo el acuerdo se deshizo. A finales de 1700, cuando Carlos II yacía en su lecho de muerte, los nobles españoles se pusieron nerviosos ante la posibilidad de que los Habsburgo austriacos por un lado y los Borbones franceses por otro engulleran España. Y obligaron al rey moribundo a dejar toda su herencia a un nieto menor del rey Luis XIV, Felipe, duque de Anjou, de 16 años. Una cláusula del testamento estipulaba que para reclamar el trono español, Felipe tenía que renunciar legalmente a cualquier futura reclamación del trono francés. Los españoles esperaban que esto indujera a los Habsburgo austriacos a aceptar el trato, ya que impediría la tan temida unificación de España y Francia bajo un solo rey. Cuando finalmente el rey Carlos II murió en noviembre de 1700, Felipe se dirigió a Madrid y aceptó su herencia, convirtiéndose en el rey Felipe V de España. Llegados a este punto, tal vez se podría haber evitado una guerra, pero entonces Luis XIV comenzó a actuar de forma agresiva, haciendo avanzar tropas francesas, por ejemplo, en los Países Bajos españoles, que en realidad no eran suyos, sino de sus nietos, y también anunció que no retiraría al nuevo rey Felipe V de España de la línea de sucesión francesa, resucitando el terrible espectro de la unificación franco-española. Esta posibilidad intolerable alarmó a toda Europa, precipitando la Guerra de Sucesión Española, que duró desde 1701 hasta 1714. Así que bueno, vamos a evitar los detalles intrincados de ese conflicto, pero basta decir que los siguientes 13 años de guerra básicamente agotaron a todas las partes sin llegar a un resultado decisivo de nadie. Así que luego de rondas y más rondas de diplomacia, establecieron un nuevo equilibrio de poder con el que todos pudiesen convivir. Lo que nos importa a nosotros es que el rey Felipe V fue confirmado como rey de España y aceptó renunciar a todas sus pretensiones al trono francés. Además, sus parientes reales en Francia aceptaron renunciar a cualquier reclamación futura que pudieran hacer sobre el trono español. Los Borbones controlaban Francia y España, pero no estaban unidos. Sin embargo, para asegurar este acuerdo, la corona española tuvo que repartir la mayor parte de sus posesiones europeas a las otras potencias. Y si recuerdan nuestro ciclo de episodios sobre la Revolución Francesa, este es el momento de la historia en que los británicos obligan a los austriacos a hacerse cargo de lo que entonces se llamaban los Países Bajos españoles, que entonces se convirtieron en los Países Bajos austriacos, o como yo siempre los he llamado,
Bélgica. Austria se pasaría los siguientes 75 años intentando ceder los Países Bajos austriacos hasta que todo quedó resuelto en las guerras de la Revolución Francesa. Esta enrevesada historia, que probablemente no hayan seguido a fondo, bueno, nos lleva a un punto en el que los reinos de España están firmemente unidos bajo el rey Borbón Felipe V, que gobernará, con una breve interrupción, hasta 1746. Y aunque sus posesiones europeas fuera de Iberia fueron eliminadas, conservó la soberanía sobre todo el imperio español de ultramar, que seguía siendo el mayor y más lucrativo del mundo. Por fin libres de la guerra y sin dominios en Europa de los que preocuparse, Felipe y sus herederos borbones emprenderían lo que esperaban fuera la revitalización del imperio español, ya que al término de la guerra de sucesión, la corona española estaba prácticamente en bancarrota. Sus recursos militares eran inexistentes y ni hablar del desarrollo económico interno. Los Borbones esperaban cambiar todo eso. Para llevar a cabo este cambio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los Borbones trajeron consigo una visión más moderna de una monarquía centralizada activista, en contraposición a esa mezcolanza más limitada de dominios que los Habsburgo habían estado dirigiendo. Los Borbones tenían una idea diferente de cómo debía funcionar la corona española, y quizás recuerden del episodio pasado que hablamos de Castilla y Aragón, Navarra, Cataluña, y que los Habsburgo unificaron entonces los reinos de España, en plural. El título real de los Habsburgo era de hecho Rey de las Españas y de las Indias. Pues bien, los Borbones reformaron el título como Rey de España, singular, y Emperador de América. Y a medida que avanzaban en sus reformas siempre tuvieron un ojo puesto en unificar sus dominios y centralizar la autoridad política, económica y social. Y este fue un proceso que culminaría en el profuso despotismo ilustrado del rey Carlos III, que gobernaría de 1759 a 1788. Pero como nos interesan sobre todo los aspectos americanos de las reformas borbónicas, no vamos a preocuparnos demasiado por su efecto en Iberia y nos centraremos en cambio en los dominios de ultramar. Así, en 1717, el estancamiento burocrático de la Casa de Contratación llevó a Felipe V a trasladar toda la operación a Cádiz para darle un nuevo comienzo. Y ese mismo año creó el Virreinato de Nueva Granada. Este tercer virreinato ocuparía el territorio intermedio entre Nueva España al norte y Perú al sur, abarcando las futuras naciones de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, dependiendo de la nebulosa frontera entre Nueva Granada y Perú. Hasta ese momento, toda la América del Sur española se dirigía técnicamente desde Lima, lo que significaba que nadie prestaba atención al norte. Y, de hecho, cuando el virrey llegó a su nueva capital, Bogotá, descubrió un hervidero de corrupción y evasión fiscal con autoridades locales que conspiraban con los comerciantes para infravalorar las mercancías y hacer la vista gorda ante el contrabando descarado. Aunque la introducción de un gobierno virreinal directo en la región parecía una buena idea en teoría, en la práctica el segundo virrey, que llegó en 1719, inició inmediatamente una campaña epistolar para clausurar el virreinato. Decía que Nueva Granada y sus provincias adyacentes no eran lo suficientemente ricas como para financiar el esfuerzo y el gasto de mantener un gobierno virreinal. Y en 1724 el Consejo de Indias estuvo de acuerdo, y el asunto se cerró, así que no fue un buen comienzo. Pero unos años más tarde la tensión entre España y Gran Bretaña estalló en una guerra que requería una defensa intensa de la tierra firme. Y así el virreinato de Nueva Granada fue reformado en 1739, y aunque la capital sería técnicamente Bogotá, el nuevo virrey Sebastián de Eslava pasaría casi todo su mandato en el puerto de Cartagena. De Eslava era un general del ejército español, y para ser honestos uno extraordinariamente bueno, y fue gracias a sus esfuerzos estratégicos, administrativos y tácticos que los británicos no lograron absolutamente nada durante la guerra subsiguiente. Ahora bien, para aquellos que sepan un poco de historia, sabrán que la guerra de la que estoy hablando aquí es la Guerra del Asiento, conocida también como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Los orígenes de esta guerra se remontan a los tratados que cerraron la Guerra de Sucesión Española,
porque en esos tratados los españoles concedían el monopolio comercial a los británicos para el tráfico de esclavos africanos hacia las Américas. Las autoridades españolas sospechaban, y con razón, que los comerciantes británicos utilizaban este acceso concedido a los mercados españoles para introducir de contrabando un montón de otras cosas que tenían prohibido transportar. En 1731, uno de estos comerciantes, Robert Jenkins, fue abordado y registrado, y en el enfrentamiento subsiguiente, el comandante español ató a Jenkins al mástil de su propio barco y con un preciso tajo le cortó una oreja. Unos años más tarde, los sentimientos antiespañoles se exacerban en Gran Bretaña y se revive la historia del pobre Jenkins, que es llevado a declarar ante el Parlamento y, según lo que probablemente sea una historia apócrifa, lleva consigo su oreja en conserva dentro de un tarro para exhibirla con gran júbilo. Esto y otros agravios reales e imaginarios llevaron al Parlamento a obligar al primer ministro Robert Walpole a declarar la guerra a España en 1739, por lo que una flota británica al mando del almirante Edward Vernon fue enviada al Caribe para atacar las posesiones españolas allí, y le fue bastante bien entre 1739 y 1740. Pero en realidad, Vernon solo estaba haciendo preparativos para el gran ataque que planeaba contra el puerto de Cartagena a principios de 1741. Para esta operación se reunieron en Jamaica 186 barcos y más de 25.000 hombres. Esta era una operación grandísima. 10.000 de ellos eran del ejército, 12.000 eran marineros, y luego había 4 compañías de virginianos que sumaban 4.000 en total. Una de esas 4 compañías estaba dirigida por el capitán Lawrence Washington, quien era el medio hermano mayor de nuestro viejo amigo George Washington. El asedio de Cartagena resultó ser un completo desastre para los británicos. Una combinación de las excelentes fortificaciones de la ciudad más la fiebre amarilla provocaron bajas catastróficas. 10.000 muertos y otros 7.500 enfermos o heridos antes de que los británicos se retiraran en mayo de 1741. Pero para ese entonces en Europa la guerra de sucesión austríaca ya estaba en marcha, y la guerra del asiento se le había integrado como un pequeño teatro extra de esa nueva y larga guerra europea. España acabó aliándose naturalmente con sus primos y con Francia, quienes se habían unido a Prusia en una lucha contra su némesis común, los Habsburgo austriacos, que ahora estaban aliados con los británicos y los holandeses, entre otros. La guerra duró de 1740 a 1748, pero no se preocupen que no vamos a lidiar con eso, sino que vamos a seguir avanzando hacia la siguiente gran guerra europea, que afectó el curso de la historia del hemisferio occidental de manera brutal y que he llegado a la conclusión de que tiene la mayor relación inversa proporcional entre importancia histórica y frecuencia de discusión: la Guerra de los 7 años. Así que bueno, esta será la 4ª serie consecutiva en la que tenemos que hablar de la importancia de la Guerra de los 7 años. Y esos 7 años fueron de 1756 a 1763. Para la Revolución estadounidense, por supuesto, fueron las reformas financieras y políticas británicas introducidas en sus colonias norteamericanas al final de la guerra, justo después de expulsar a los franceses, las que pusieron en marcha la independencia de Estados Unidos. Para la Revolución Francesa, la Guerra de los 7 años es el comienzo de la Revolución Diplomática de 1756. Fue entonces cuando una nueva alianza prusiano-británica obligó a Francia y Austria a una contraalianza totalmente antinatural y mutuamente odiada. El odio francés a la alianza austriaca desempeñó un papel importante en los primeros días de la Revolución Francesa y, en última instancia, contribuyó a que todo el proyecto se fuera al garete, pues los girondinos consiguieron que todo el mundo se contagiara con el éxtasis de guerra y declararan la guerra a Austria en abril de 1792. En cuanto a la Revolución haitiana, hay que recordar que tras haber perdido todas sus posesiones norteamericanas como consecuencia de la Guerra de los 7 años, de la que todos los franceses patriotas culparon naturalmente a los austriacos, el ministerio francés trató de reforzar el control de la metrópoli sobre sus colonias caribeñas restantes
introduciendo un sistema de segregación racial que, por supuesto, no hizo más que aumentar esa red de tensión en Saint-Domingue. Pues bien, aquí estamos una vez más hablando de la Guerra de los 7 Años y del papel que desempeñó en el surgimiento de la independencia hispanoamericana. Una guerra muy importante, la Guerra de los 7 Años. Así que España no se unió inmediatamente a la Guerra de los 7 Años, pero finalmente se unió a los asediados franceses y austriacos en 1762, justo a tiempo para que todos ellos fueran derrotados. Pero aunque el acuerdo resultante fue catastrófico para Francia, pues claro, perdieron todos sus territorios de América del Norte, en realidad no resultó tan malo para España, porque aunque tuvieron que ceder Florida a los británicos, consiguieron hacerse con la posesión del territorio de Luisiana, que les fue concedido para saldar una deuda de guerra que tenía con ellos la corona francesa. Y así es como España acaba controlando Luisiana. Bueno, hasta que Napoleón se las arrebata en 1800 e intenta utilizarla como pieza clave de un nuevo imperio francés en América. Un sueño que posteriormente muere de fiebre amarilla en Saint-Domingue en el verano de 1802. Pero fue durante la Guerra de los 7 Años cuando el gran rey Carlos III ascendió al trono español. Carlos había sido rey de Nápoles y Sicilia desde 1738, pero renunció a esos títulos para convertirse en rey de España, tras la muerte de su hermanastro Fernando en 1759. El rey Carlos III es uno de los déspotas ilustrados por excelencia que surgieron de la efervescente caldera intelectual de la Ilustración, uniéndose a una cohorte de monarcas reformistas contemporáneos como Federico el Grande, Catalina la Grande y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico José II. El objetivo de las reformas era fortalecer y estimular su nuevo imperio, introduciendo reformas financieras para crear un sistema fiscal más eficiente, reformas políticas dirigidas a una mayor autoridad centralizada, reformas militares para capacitar a las colonias a defenderse por sí mismas, y reformas económicas para aumentar drásticamente la productividad total de toda la empresa. Ahora bien, no todas esas reformas se originaron con Carlos III. En muchos casos él solo estaba ampliando reformas preexistentes o continuando con un proceso iniciado por sus predecesores. Pero realmente todo llega a un punto culminante bajo Carlos III. Y consciente de que uno no puede simplemente lanzarse de cabeza en el centro de un sistema arraigado y empezar a hacer desastres, Carlos III y su Consejo de Indias comenzaron en los márgenes y luego se abrieron camino hacia el centro. Y en este punto, el virreinato de Nueva Granada seguía siendo más los márgenes que el centro. En el frente político, la mayor innovación fue la introducción del intendente, un nuevo tipo de funcionario copiado del modelo francés. Los intendentes y su personal eran funcionarios asalariados que respondían directamente ante la corona en Madrid, y aunque técnicamente estaban subordinados al virrey, la proliferación de intendencias los convirtió en poderes independientes por derecho propio, con un amplio abanico de competencias en materia de justicia, finanzas, legislación y economía. La proliferación de intendencias tras la Guerra de los 7 Años fue recibida por la élite criolla americana con una mezcla de aceptación y resentimiento, ya que, por un lado, tener un intendente en tu ciudad, como por ejemplo Caracas en 1776, daba un gran impulso al prestigio político y económico de la élite criolla local, pero al mismo tiempo, su acceso práctico al poder político era menguado, porque a diferencia de las antiguas audiencias, que estaban mayoritariamente ocupadas por nobleza criolla, las intendencias eran típicamente ocupadas por peninsulares, y no solo los propios intendentes eran peninsulares, la creciente burocracia que dirigían también estaba compuesta por peninsulares. Y estos tipos eran apenas funcionarios de baja ralea. Pero esos burócratas comunes ahora tenían autoridad sobre la rica nobleza criolla, lo que no iba a generar armonía en el mundo socialmente consciente de las élites españolas. Ahora bien, otro factor que no iba a crear armonía era que uno de los principales objetivos del intendente era una recaudación más eficiente de impuestos. ¿Y a quién le gusta pagar impuestos? Aunque, para ser justos, no se trataba de una extorsión. Carlos III y su Consejo de Indias no se les ocurrió una mejor manera de aumentar su base tributaria
que modernizar y estimular toda la economía imperial española, por lo que inmediatamente después de la Guerra de los 7 Años se produce un cambio radical en el pensamiento económico. Y así la última vez mencionamos cómo todo se mantenía bajo un control muy estricto y dirigido a través de la única casa de comercio. Las colonias portuarias americanas ni siquiera se les permitía comerciar entre sí, salvo algunas excepciones aquí y allá. Pues bien, ahora todo se va a relajar. En 1763, los puertos americanos fueron finalmente autorizados a comerciar con barcos individuales, en contraposición al enorme sistema de convoyes, y en 1765 se fundó la primera red de sociedades económicas de amigos del país para desarrollar y promover el pensamiento económico moderno, y estas sociedades se extendieron desde Europa hasta las Américas. Y en 1778 llegó lo más importante, el Decreto de Libertad de Comercio. Se restringió el poder de la Casa de Contratación y se permitió a 13 puertos españoles comerciar directamente con las Américas. Y lo que era aún más importante, estos puertos americanos eran ahora libres de comerciar entre sí. Los intendentes también estaban autorizados a no enviar todos los recibos fiscales a España, y se incentivaba la reinversión de una parte de estos en mejorar las carreteras, la sanidad y el suministro de agua, básicamente modernizando toda la infraestructura civil para facilitar mayor productividad. Pero este libre comercio no era realmente libre comercio en la forma en que lo entendemos hoy. Aquí todo está todavía arraigado en teorías mercantilistas de un sistema de comercio imperial cerrado, es decir, libre comercio dentro del Imperio Español, pero aún tratando de bloquear a los británicos y los franceses y los holandeses, al menos tanto como sea humanamente posible. Pero incluso dentro del Imperio Español no era realmente libre comercio, porque aunque el gran monopolio de la Casa de Comercio se redujo, en realidad solo estaba siendo reemplazado por una plétora de monopolios más pequeños, que se establecían ya fuera por regiones geográficas o por sector económico. La propia corona, por ejemplo, tenía el monopolio de todo el comercio del tabaco, desde los precios pagados a los agricultores hasta los precios cobrados a los consumidores. Y aunque esto no era ideal, terminaba generando una distribución de recursos más eficiente. Y quizás más importante, redujo enormemente el contrabando, que siempre había hecho y evitado una fortuna en impuestos españoles, al llenar los inevitables vacíos del antiguo sistema cerrado. Pero el decreto de libre comercio no fue apreciado universalmente, porque uno de los grandes objetivos del decreto era abrir los mercados estadounidenses a la nueva producción española emergente en, por ejemplo, textiles. Pero la avalancha de mercancías baratas, procedente de España, arruinó a muchos comerciantes y fabricantes locales, lo que como pueden imaginar dejó un montón de gente molesta. Pero en tierra firme y especialmente desde la perspectiva de Madrid, todo esto fue un gran éxito, y el valor del comercio entre España y las Américas aumentó un 400% entre principios de la década de 1780 y finales de la de 1790. Ahora, ya que a nosotros nos interesa es cómo afectó esto al virreinato de Nueva Granada, hay que decir que todas las reformas políticas y económicas de la época borbónica ayudaron a impulsar su ascenso. Alrededor de Caracas, por ejemplo, se habían arraigado las grandes haciendas, es decir, las grandes fincas comerciales, que primero exportaban harina de trigo y luego empezaron a obtener grandes beneficios con el auge del cacao. Y luego, en esas inútiles praderas venezolanas, el ganado y los caballos introducidos en los primeros días de la conquista ahora vagaban en manadas salvajes. Y una población de llaneros, en su mayoría mestizos, se habían mudado y estaban haciendo su agosto con pieles y carnes. Y esos llaneros van a ser muy, pero que muy importantes, así que por favor no se olviden de ellos. Mientras tanto, Caracas había crecido en importancia y ahora contaba con una audiencia y una intendencia, por lo que cuando nació nuestro Simón Bolívar en 1783, su Venezuela natal era bastante próspera. Así que para defender esta nueva economía floreciente, sin que la defensa drenara todas las ganancias, los españoles también viraron su enfoque militar. Era demasiado caro enviar tropas españolas a guarnecer las Américas. Así que el ejército empezó a crear regimientos
extraídos directamente de la población americana. Y, para aumentar esa fuerza local, ampliaron enormemente el sistema de milicias existente. El servicio, tanto en el ejército regular como en la milicia, se convirtió en la principal vía de ascenso social y resultaba especialmente atractivo porque sometía al recluta a una ley militar especial mucho más práctica y racional que la justicia local. También ayudó a formar una generación de jóvenes en el arte de la guerra y sus hijos tendieron a seguirlos en el servicio. Así que cuando las guerras de independencia hispanoamericanas comenzaron en el siglo XIX, había un profundo pozo de formación y experiencia militar del que todos podían sacar provecho. Y entonces, en 1777, Venezuela fue nuevamente ascendida, ahora como Capitanía General, lo que significaba que ahora residiría en Caracas un oficial militar de alto rango que tenía autoridad independiente sobre las defensas de la región. Y eso fue justo a tiempo para que España se uniera a la coalición europea que ayudó a las colonias norteamericanas de Gran Bretaña en su dramática lucha por la independencia. Y como veremos en el próximo episodio, muchos jóvenes oficiales venezolanos se unieron a esa lucha, y en particular ayudaron a capturar Pensacola en 1781, incluido el hombre que será el centro de nuestro próximo episodio, Francisco de Miranda. Pero bueno, terminaremos el episodio de hoy con una de las reformas más controvertidas de Carlos III, una reforma que causó gran resentimiento generalizado en las Américas y ayudó a gestar la formación de una identidad americana independiente, especialmente en las clases altas. Me refiero a la expulsión de los jesuitas del Imperio Español en 1767. No hemos hablado mucho de los jesuitas hasta ahora, pero para ser breves, eran una orden católica formada en 1540 y se llamaban oficialmente la Compañía de Jesús. Y lo que hace únicos a los jesuitas es su creencia en el valor de una buena educación. Cuando su orden llegó al Nuevo Mundo, trajeron con ellos ese enfoque en la educación y las élites locales estaban muy contentas de mandar a sus hijos a tener una educación jesuita. Y más allá de solo educar a la siguiente generación de élites criollas, los jesuitas convirtieron a más de unos cuantos de esos muchachos en la siguiente generación de jesuitas criollos. Pero a la corona española siempre le preocuparon un poco los jesuitas. No lo había mencionado, pero esta sigue siendo la época de la Inquisición, cuando el dogma tanto político como religioso se imponía por la fuerza. Se suponía que no podías leer libros heréticos, tener pensamientos heréticos o decir cosas heréticas. La censura en las Américas era oficialmente bastante estricta, aunque era imposible detener la difusión de los libros y las ideas realmente interesantes que circulaban por ahí, sobre todo después de la puesta en marcha de la Ilustración. Así que las autoridades españolas tendían a ver a los jesuitas y su enfoque en la educación como un semillero de sedición herética. Los jesuitas también eran los más humanos en cuanto a las reducciones amerindias que dirigían, de las que hablamos la semana pasada. Y a los indios a cargo de los jesuitas generalmente se les dejaba vivir a su manera sin forzar su conversión a los modos de vida europeos. Y los jesuitas constantemente defendían a los amerindios del abuso español. Así que en 1767, el rey Carlos III decidió deshacerse de los fastidiosos jesuitas, expulsándolos a todos de su imperio. Bueno, ya, echen para allá, no los queremos aquí. Pero lo que hay que entender es que los jesuitas en las Américas no eran peninsulares que habían viajado a las Américas. Ahora eran criollos nacidos y criados allí, por lo que estamos hablando de nativos de México, Venezuela y Perú, siendo exiliados de sus hogares y obligados a trasladarse a algún refugio seguro en Europa. Y es durante ese exilio, y gracias a su educación, que estos tipos comenzaron a desarrollar y promover la idea de que existía tal cosa como una identidad puramente americana, que era distinta e incluso superior a los españoles, que presumían gobernar a pesar del hecho de que estaba claro para todos que la fuerza de España estaba en América, no en la propia España, que era una ruina decrépita sin remedio. Uno de los documentos fundacionales de la independencia hispanoamericana fue escrito por uno de estos exiliados jesuitas, un peruano llamado Juan Pablo Vizcardo. Exiliado en Londres, escribió su famosa Carta a los hispanoamericanos, que promovía explícitamente la idea
de la independencia hispanoamericana. Ahora, claro, para entonces tenía la Revolución estadounidense como ejemplo y también la Revolución francesa estaba en marcha. Los liberales de toda Europa estaban muy entusiasmados con la posibilidad de rehacer el mundo de nuevo y quizás estarían dispuestos a hacer lo necesario para separar la América española de los españoles. Sin embargo, la revolución no llegaría a la América española hasta 1807, pero antes de que se produjera esa ruptura tan importante, los disturbios, las revueltas y los levantamientos empezaron a afectar a las Américas españolas con una frecuencia alarmante, incluida una revuelta amerindia en Perú a principios de la década de 1780. La semana que viene hablaremos de los precursores de la independencia de Hispanoamérica y por supuesto del hombre cuya incansable dedicación a la independencia de Hispanoamérica le valió el honorífico histórico de El Precursor, Francisco de Miranda.